Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Tenemos una semana movidita en la cual yo creo que el protagonista está haciendo el relato. ¿Por qué digo esto? Empezamos la semana con el anuncio de Milei, hablando loas del superávit fiscal, que es la primera vez que se logra en poco más de 15 años, que esto se debe principalmente a, como él le llama, a la motosierra aplicada al gasto público y no a la licuadora aplicada, por ejemplo, a los jubilados. Pero en la realidad vemos que la fórmula de Alberto era mala, pero mientras discutimos la fórmula nueva, van quedando bastante retrasados en un periodo inflacionario que está alto. No quiero decir que es peor que el año pasado, pero que claramente se mantiene alto, que según el gobierno está bajando la inflación, pero seguimos todavía siempre con una inflación arriba de 2 dígitos, que mantenemos el dólar o el valor del dólar medianamente estable, pero sin embargo, aunque el dólar no sube, los precios igual suben. En el día de ayer tuvimos la marcha multitudinaria en todo el país. Me parece que mucha de la discusión se centró en si eran 200.000 u 800.000 personas las que transitaron del Congreso a Avenida de Mayo. Lo cierto es, yo me muevo por el centro, vi lo que sucedía, era una marea humana, pero más que discutir cuánto subieron acá, me parece que lo importante es entender que esta movilización fue nacional y que el llamado de atención al que debe prestarle justamente atención el gobierno es que esto también fue multitudinario en las principales ciudades y en las provincias donde ganó por amplia diferencia. En Córdoba fue tanto o más masiva que en Buenos Aires. Y lo mismo con otras provincias. Pongo Córdoba porque me parece que es el principal ejemplo, porque es donde ganó con más contundencia y donde justamente, exceptuando a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad, es la provincia y, si se quiere, la ciudad de Córdoba, la de mayor población, la de mayor densidad de población y la de mayor cantidad de votantes, donde tuvo una elección que fue determinante para el resultado nacional. Ahí también se movilizó muchísima gente. Y más allá de si fueron tales o cuales personajes de la política, se adhirió la CGT, la marcha ya estaba convocada y lo que más se veía en la marcha era gente joven, estudiantes. No había cantos de política partidaria, sino en defensa de la educación y, sobre todas las cosas, fue una movilización sin micros, sin esa... cuando muchas veces se cuestiona la legitimidad de alguna movilización, a la gente no la arrearon, no la traían en micros de distintos lugares. Toda esa marea humana se juntó sola, acá y en el resto del país. Entonces, pretender que la marcha fue algo organizado u orquestado para que lo capitalicen el peronismo, el kirchnerismo, los radicales, no. La marcha fue totalmente transversal, es una lectura errada. A la marcha fueron los que votaron a Milei, no solo los opositores. Y justamente, como todo tiene que ver con todo, hoy había una sesión en diputados en las cuales, entre otras cosas, se iba a debatir el presupuesto de las universidades. ¿Qué fue lo que sucedió? No dieron quórum. ¿Por qué? Para que no termine
viéndose la marcha de ayer y una eventual votación, digamos, favorable al presupuesto de las universidades como un triunfo ni del kirchnerismo ni del radicalismo, que en este caso puntual podrían llegar a votar en un mismo sentido. De hecho, los radicales no dieron quórum, fueron parte de los que no dieron quórum. Entonces, como hoy se trataba esto, tampoco fue casual que fuera convocada el 23. Bueno, como se suele decir, los hechos son sagrados, la marcha fue multitudinaria. La defensa de la educación es un interés nacional. Después todo lo demás, ganadores, perdedores, etcétera, será parte del relato. Pero la educación es algo que sin lugar a dudas nos interesa a todos los argentinos. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. (6:31). Tengo el 700, no hay nadie más, me tiene que atender. Hace 2 meses que estoy tramitando una habilitación, que el trámite online, que el trámite a distancia, que mande el mail, que mande el WhatsApp. Si no vengo al final a una oficina pública, no pasa nada. Vengo a la oficina pública, tampoco pasa nada. ¿Estamos todos locos? Pero escúcheme, yo quiero generar trabajo, no sé por qué me ponen tantas trabas. Ahí está el problema. ¿Que quiero generar trabajo? No, que me genera trabajo a mí. O sea que su trabajo es generar problemas. Pero por favor, ¿qué está diciendo, señor? Yo cumplo con los protocolos, cumplo con mi trabajo. ¿Qué quiere? ¿Que esto sea un video de la pepa, un desquicio, una cosa caótica? ¿Que cada uno haga lo que quiere? Bueno, que cada uno haga lo que quiere mientras cumpla con todas las normas no me parece mal. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Se lo mide que enseguida, tranquilo. Una pavada. Dígame qué ve. Nada, se ve todo blanco. ¿Daltónico no es? A ver ahora. No, unos puntitos se ven. Tiene ese borreo usted. ¿Qué dice? Ah, no, perdón. Quise decir previlla, no verá usted. No sé, mire, a ver qué ve. Unos puntitos blancos. Bueno, hasta ahora va bien, no sé qué. A ver ahora. No, ahora está todo negro. A ver ahora. Una letra china se ve. Ajá. ¿Cuál letra? ¿La A o la B? No, yo no hablo chino. Igual vi en un documental que los chinos no tienen letras, tienen ideogramas, así que no puede ser. Reprobado. El primer invitado del día de hoy no necesita mucha presentación. Me acompaña Marcelo Mazzarello. ¿Qué tal, Marcelo? Muchísimo gusto tenerte acá en Encuentro Informativo. Gracias. Bueno, contar primero que nada un poquito de qué se trata. Imagino que tendrá algo de Citizen Kane, ¿no? El ciudadano modelo. No, no es una alusión a la película. No es una remake, eso está claro. No es una remake para nada. Simplemente que tal vez las cosas se repiten en el tiempo y probablemente esa película vio algo que yo vuelvo a ver un poco más adelante, que creo que se está dando no solamente en la sociedad argentina, sino en muchas de las sociedades del mundo, de cómo va avanzando la burocracia sobre las personas. Sí. Y cómo eso nos está imponiendo a todos una agenda y un tipo de vida que nos va esclavizando cada vez más. Bien. ¿Cuándo se estrena? Ya la subí, lo que hice fue, yo la filmé en 5 jornadas. Ajá. Con el aporte indispensable de los actores que donaron su trabajo y de los 2 directores de fotografía que también lo hicieron. No porque sean amigos míos, sino porque se sumaron a un proyecto, porque confiaron en el guión que yo les presenté y creyeron en mí y que iban a hacer algo de determinada calidad. Y estamos todos convencidos de que fue así y por eso estamos muy contentos. Y entonces lo que hice fue de la misma forma generosa en que ellos aportaron su trabajo, yo la subo a YouTube. Yo hice de productor en este caso, sí, para no tener que depender de ningún subsidio y ofrecerla era casi al la público. pregunta obligada, si había tenido subsidio del Inca, algo. No tiene subsidio del Inca, la banqué yo, la película, por eso se hizo con lo mínimo. No es que a mí me sobra la plata, no soy millonario, pero sí banqué yo esos gastos mínimos necesarios,
cumplí muchos roles que en una película se suelen hacer por equipos de trabajo diferentes. Muchos de esos roles los hice yo. Sí. Y usé un equipo muy acotado, y la tecnología hoy en día nos permite hacer un nivel cinematográfico con mucho menos equipo y con mucha menos gente. Sí. Por supuesto, todo esto en base a que el guión lo permitía, porque estaba hecho en base a una obra de Con teatro. mucho diálogo, digamos. Es una obra de teatro, en realidad, llevada a cine. En ese sentido, bueno, creo que logramos el objetivo de que sea una película y no una obra de teatro, sino que realmente creemos que hicimos cine, y es una linda película de 57 minutos de duración, que era lo posible, tratando también, subiéndola a YouTube, de generar un vínculo de confianza con la gente y que vean un tipo de comedias que creo que hace mucho que no se hace en la Argentina, hace mucho que no tenemos ficción en la televisión, hace más de 2 o 3 años. Y creo que hay que demostrar y hay que buscar formatos que permitan atraer al público y a los productores, para que vean que hay formatos posibles que pueden ser atractivos para los productores privados. No quiere decir que el Inca no tenga que existir, sino que hay formas y que hay que discutir la intervención del Estado en qué, cómo, cuánto y dónde, ¿no? Yo creo que en todos los casos hay que discutir eso como sociedad. Bueno, eso es algo que se viene dando, o ese debate lo vienen dando por ahí a veces quienes no están tan de acuerdo, si se quiere, con ninguna de las dos posturas, digamos, más extremas, que el Estado tiene que reducirse a la mínima expresión, o del otro lado la visión paternalista. Exacto. Del Estado, y sobre todo esto que quedó subyacente en lo que dijiste, una cosa es considerar los gastos o, digo, si hubiera corrupción o lo que sea, atacar eso, y otra cosa son las instituciones que sí deben existir y que en todo caso discutamos qué función cumplen. Creo que lo que pasa es que ha habido tanta falta de honestidad intelectual en los debates, de ocultar las cosas, y sabiendo muchos actores, digamos actores en el sentido de la acción pública, del discurso público, que a sabiendas de que están ocultando parte de la verdad, es difícil entablar un diálogo sincero y poder hablar de estas cosas que nos interesan a todos los argentinos y que no importa de qué partido sos. Entonces, si vos defendés solamente los intereses de tu partido, por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, y toma un color partidario, los derechos humanos son de todos. Y durante la pandemia se violaron los derechos humanos, y no vi a ningún organismo de derechos humanos salir en defensa de los ciudadanos que fueron encerrados en comisarías, los que perdieron la vida, los que sufrieron supresión de los derechos humanos durante la pandemia. Y ese es un tema que hay que tratar, porque no se trata de los derechos humanos solamente de lo que pasó en los años 70, sino que eso es una constante que hay que tener como sociedad y que deberíamos haber aprendido, y que creo que debemos retomar la senda, y eso es a través de una discusión honesta en todos los ámbitos. Sí. O sea, hay cosas que sí no tienen discusión. La escuela pública y gratuita no tiene discusión. La salud pública y gratuita para mí no tiene discusión. Sí, todo se puede auditar. Todo se puede auditar. Porque yo rindo cuentas todo el tiempo. O sea, yo como actor rindo cuentas todo el tiempo. A mí me prueban todos los días. Y si lo que hago funciona, funciona. Y si no, me echan. Esto es así. Claro. Esto es así para mí, y debe serlo. Porque es la única forma de que nos mantengamos en un determinado nivel. El descenso del nivel educativo en la Argentina es vergonzoso. Nosotros que fuimos un faro cultural y educativo en Latinoamérica, ahora estamos en los niveles del Congo, no de Latinoamérica, porque ya nos pasó Latinoamérica. Ahora estamos en los niveles de África. Esto tenemos que discutirlo seriamente, porque estamos hablando de las generaciones venideras. Sí. Y si no nos ponemos a discutir en serio eso, vamos a seguir fracasando. Si no nos preguntamos, si no nos respondemos seriamente y honestamente por qué llegamos a este nivel y decimos las cosas como son, no vamos a salir. No es un tema económico. Nosotros no tenemos que salir de un tema económico. Tenemos que salir de un problema cultural. Porque
La economía, o sea, la discusión de la dolarización es cultural. Es cultural, no es un tema económico. Y te voy a demostrar por qué. Todas las monedas del mundo son un sistema de valores y un sistema de creencias de cada país. Por eso los billetes tienen a los próceres de cada país. Porque concentra los valores del Estado-Nación de cada país. Si vos sometés eso, si nosotros sometemos nuestra moneda, estamos siendo menos que Paraguay, que Bolivia, que todos los países que salieron de la inflación manteniendo su moneda, salvo Ecuador. Eso es una decisión cultural. Y es romper el sistema de creencias de tu país y no confiar en tus ciudadanos. Nosotros tenemos que salir con nuestra moneda, no como Washington, como moneda nacional. No puede ser eso. No puede ser porque no nos lo podemos permitir. Nosotros tenemos que defender los valores culturales de nuestro Estado-Nación. Yo coincido ahora, también hay una realidad que nosotros no podemos negar, producto de las sucesivas devaluaciones que hemos tenido y del Rodrigazo y de todo lo que ha pasado. Nuestro país o parte de nuestra economía se maneja en dólares. Digo, vos vas a Brasil y las propiedades valen en reales. Y vas a cualquier país y están tasadas en su propia moneda. El único país donde, con excepción de Estados Unidos, donde las propiedades, por ejemplo, están valuadas en dólares, es acá. Y si querés comprar un coche, en realidad también está valuado en dólares. Todos los bienes, justamente, de un valor importante, están valuados en dólares. Entonces, coincido con lo que vos decís, pero me parece que nos va a llevar mucho tiempo lograrlo. Ese es el problema. Somos ansiosos. Creemos que mucho tiempo. Sí, lleva mucho tiempo. ¿Cuánto te tardás en formarte como periodista? ¿Cuánto tardo yo en formarme como actor? Sí, cualquier carrera de grado son 4 años mínimo. ¿4? Sí. 10. Yo te diría, porque no es que... No es por eso, la carrera de grado solamente. No es cuando terminás la carrera, es cuando te terminás de formar. Nunca. Cuando te asentás. Nunca, toda la vida te seguís formando. Bueno, y de eso se trata. Y un país se sigue formando toda la vida. Entonces, cuando vos te ponés los plazos a 3 años, ¿qué pasa? ¿Y no resolvieron todo? Se dijeron que lo iban a resolver. ¿En cuánto tiempo lo tienen que resolver? ¿En 10 minutos? ¿En cuánto tiempo pensá los países del resto de Latinoamérica, nuestros hermanos paraguayos, bolivianos, que no es que son marcianos, salieron de la inflación? No hablemos del dólar, hablemos primero de salir de la inflación. Primero tenés que hablar de estabilidad. Que todavía no logramos bajar a un dígito. Pero en 3 meses no lo vas a lograr. Si pensás que lo vas a lograr en 3 meses, no lo vas a lograr. Cuando venís haciendo macanas desde hace 50 años, o 20, o lo que vos quieras. Ponele el número que quieras, no importa. Cuando vos te mandaste macana, ponelo en la economía de tu vida, si vos te mandaste macana durante 10 años, ¿cuánto tiempo te va a llevar reparar las macanas que te mandaste? Y bueno, te va a llevar un tiempito hasta que recuperas la casa, primero vas a recuperar la bicicleta, después vas a el auto, vas a trabajar, después con suerte vas a ir comprando ladrillitos, y así. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona armarse de una familia, una casita y un autito, laburando, suponiendo que tenés laburo normal y más o menos que bien? todo marcha. 20 añitos, ¿no te lleva? ¿Y por qué te crees que un país va a salir si se mandó macana? Yo creo que nosotros pasamos de la polarización a la bipolaridad. ¿Entendés? Que ya termina siendo... Explícame eso. Claro, pasamos de ser, bueno, vos pensás esto, yo pienso aquello, a que somos bipolares ya. Entonces, ¿es esto o es lo otro? No tenemos los grados medios para pensar el país, que es donde lo acabas de decir. O es esto, o es estatista, o es esto. O es dólar, o es patacones. No funciona así. Porque en el medio existe algo. No, en el medio existe todo. En el medio es la discusión inteligente. Es el debate de ideas, que está bastante perdido. La razonabilidad. El escuchar al otro. Uruguay es un país mucho más
maduro en la discusión política. Y no es que no tienen dos partidos, tienen dos partidos, tienen la misma diferencia en todos los países. En Brasil pasa lo mismo, no es que no son marcianos, también tienen ingresos en dólares, tienen exportaciones, tienen la quinta economía del mundo. Nosotros estuvimos cerca de ser eso, nosotros antes competíamos con Brasil y teníamos con qué. Sí. Yo trabajé durante mucho tiempo en comercio exterior, mi viejo despachante de aduana, mi hermano lo sigue siendo, así que yo estoy relacionado con el sector. Yo vi fundirse a todas las pymes argentinas, yo vi lo que hicieron. Entonces, las razones de lo que nos pasa no tienen que ver con si evaluamos los autos en dólares o no. Es cómo destruimos a las pymes en la Argentina, que eran las que mayor clase media generaban y las de iniciativa privada. Yo vi esa destrucción. Y veo que es la continuidad de eso, porque no vi ningún gobierno que esté pensando al revés. Te hablan de los monopolios, de cómo seguir creciendo. Mirá la calle Corrientes. ¿A quién volaron de la calle Corrientes? A todos los bolichones, los bodegones, los mozos, todo lo que laburaban ahí para poner cadenas. Ese fue el proceso que se está dando en la Argentina. Si no leemos bien ese proceso, no vamos a entender cómo salir. Bueno, en Europa combaten muchísimo esto. Y digo, también otro ejemplo es los supermercados que muchos países no los permiten directamente, tienen que estar en las afueras y demás. Y nosotros en ese sentido vemos el ejemplo de cuál es el camino y no lo tomamos igual. Como los casinos. Lo mismo los casinos. No se permiten todo. China no te va a permitir casinos. Porque es una forma de secar los pueblos. Andá al interior y lo que pasa es que el que menos tiene, su única forma de diversión termina siendo el casino. Porque van a la maquinita, que es lo que menos cuesta, Bueno, hoy pero le van viene sacando de a reemplazado por poquito y le sacan todo. Viene reemplazado por las apuestas online, que son hoy uno de los principales problemas de adicción entre adolescentes. Porque, bueno, es que el problema es que te empiezan a tratar como un consumidor. El problema es que pasaste de ser ciudadano a ser consumidor. Por eso te digo, la película mía en realidad está diciendo eso. Es el control total de los ciudadanos. Y es un control que no viene porque viene el policía y te pega a palazo. No, es peor. Vos te haces adicto, vos te entregás. Por eso hablo de que no hay que entregar valores. Uno tiene que pararse, la Argentina, en este contexto internacional donde yo creo que estamos cerca o están empujando para entrar en una tercera guerra mundial, la Argentina tiene que pararse en sus valores. Nosotros ya estamos invadidos. Nosotros ya estamos invadidos. Tenés a los chinos, en Estados Unidos, ya está. No, eso está. Ahora, ¿cómo con esto te manejás? ¿Cómo te parás? Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de Nápoles. Lo invadían los franceses para un lado, venían los griegos para el otro, y ellos siempre siguieron siendo Nápoles. En sus costumbres, ¿dónde te parás? En tu cultura, en tus raíces. Y nosotros tenemos eso. Nosotros tenemos raíces culturales, y vuelvo con lo mismo. Tenés el tango, tenés el folclore nacional, tenés cosas muy potentes, a nivel internacional son potentes. El tango es potencia internacional. La salud pública, la educación pública, hay faros. ¿Vos pensás que justamente la educación está tan arraigada y por eso se defiende? Por eso se defiende. La movilización de ayer. Se defiende. Yo lamento que no haya habido lo mismo 2 años antes cuando los docentes le sacaron la obra social de Dos Uvas. Yo lamento esas cosas, porque no hubo ninguna movilización en 4 años cuando nos encerraron, hambrearon a la gente, algunas movilizaciones hubo, fueron poquitas. Te digo porque yo particularmente me comí una causa penal por hacer una movilización a tribunales. Bueno, fuiste de los pocos. De los pocos, sí. Vos viste a los sindicatos grandes. Yo te voy a recordar un hecho raro. Casualmente Baradel, Yasky y Moyano fueron a la embajada de Estados Unidos y todavía no entiendo a qué. ¿Vos sabés a qué? ¿Me explicaron? Bueno. Pero no hubo, de ellos no hubo ningún paro. No. ¿Cómo ves? Bueno, hasta ahora, ya dijiste que no podemos esperar que se arregle todo en unos meses. ¿Cómo ves hasta ahora lo que lleva de gestión Milei? Yo veo un gobierno elegido en un cambio de rumbo por la mayoría de los argentinos y que tiene crédito porque hace 4 meses que está en el poder y no hay que pedir cosas que son imposibles. Dentro de ese esquema hay ciertas cosas
que es la revisión de las cuentas públicas, con las que yo estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo con la revisión de la cuenta pública, que todo aquel que reciba plata del Estado puede ser auditado, porque yo soy auditado, porque todos los que tenemos AFIP somos auditados constantemente. Si yo no pago un mes, a mí me rompe la cabeza, me cobran intereses por Sí, 3 años. Y si tu movimiento bancario, El movimiento bancario, todo. no coincide con Bueno, yo quiero que le tenés pase lo mismo a los funcionarios. Quiero que coincida lo que ellos pueden ganar como empleado del Estado con su patrimonio. Porque es raro, no coinciden esos dos números, por lo general. La declaración jurada no coincide. Si yo hago la misma declaración jurada que hacen esos funcionarios, voy preso a los 10 minutos. Pero en este caso no pasa. Entonces, yo lo que quiero es igualdad ante la ley. Y eso merece una auditoría pública de todas las instituciones del Estado, porque ha habido un desmanejo con la plata del Estado y las consecuencias la paga justamente la educación pública, la salud pública. Yo quiero que esa revisión de fondos se aplique donde sí se tiene que aplicar. Y sí la quiero en la salud pública, sí la quiero en la educación pública, pero no la quiero en funcionarios que no cumplen con ningún rol. Sí. Y me parece escandaloso lo de los senadores, por ejemplo, el otro día. Y que te digan Que que se no pueden aumentaron las vivir con un palo y medio. Dámelo a mí, entonces. Sí. Fenómeno. Se Tienen subieron que de unos ganar 700 a 4 y a pico. 7 palos, 4. Me da Poco lo más del mismo. doble, sí. No importa, no me importa. Es un montón de guita. Sí, no cabe duda. Para mí es un montón de guita. No sé para vos, capaz que te va bárbaro. A mí, Sí. para mí es un montón de guita. No, y no, a yo ver. creo que esos tipos, no es cierto que tienen que ganar bien porque si no son corruptos, porque me da gracia, ¿entendés? Sí. Pero si ya son corruptos. Solo Sí, por yo- hacer eso son corruptos. Sí. Son corruptos. Porque, o por lo menos, es inmoral que mientras vos estás viendo que tu país se cae a pedazos y que el 50% de la población está bajo la línea de pobreza y no tener la más mínima idea de que lo que estás haciendo es un acto inmoral frente a esa sociedad, porque vos sos un servidor de Bueno, esa pero a ver, sociedad. tal conciencia tenían que, si vos observás la sesión, primero, ni mencionan de qué se trata el tema, nadie ni vota en contra, no dicen ni mu. Nadie. Y ahí levantaron la mano todos, ¿eh? Y nadie levantó la voz. Los oficialistas y todos los distintos No, y dejaron pasar. sectores. Y el que no dejó pasar. Y el que no dejó pasar. Yo lo escuché a Luis Juez, tendría que haberme parado. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo en el momento. Sí, bueno, es que no lo hacen porque ya hay un Hay que acuerdo. saltar. Pero si no lo haces, ya es tarde. Ya es tarde, quedaste en la misma bolsa que todos los demás. Sí. Entonces, creo que frente a la sociedad, ese desprestigio tiene que empezar a pesar. Tiene que empezar a pesar. Bueno, a ver, pesó a tal punto que la gente dejó de ver a Juntos por el Cambio como un cambio. como la opción de cambio y votaron a la Libertad Avanza. Pero después te encontrás con esto, que en definitiva la Libertad Avanza tenía sus senadores y no dijeron ni mu. Te encontrás como ciudadano en una encerrona. No votás, optás. Optás. Vas saliendo de una y te vas metiendo en otra. De todas maneras, yo no me rindo y creo que no nos tenemos que rendir y seguir de cerca todos los movimientos de la política, y creo que tenemos que presionar como ciudadanos a nuestros dirigentes, y hay que presionarlos. Y presionarlos es presionarlos para que respondan a su mandato. Tipo como Lustó realmente es una vergüenza. Sí. Es una vergüenza. Y él mismo le da vergüenza con la manito. Entonces, bueno, si tiene vergüenza, hay que hacérselo sentir. Te quiero hacer una última pregunta y ya te libero. Vos estás, bueno, justamente lanzaste la película en la plataforma de YouTube. Sí. No sé si tenés alguna experiencia previa con YouTube que te ha dado resultados, si estás haciendo una apuesta en función de, bueno, lo que ves que sucede con otros, porque hay, bueno, más de un periodista, por ejemplo, que digamos, hace sus programas en YouTube y les va muy bien. Digo, ¿qué te llevó a lanzarla en YouTube directamente? Porque
yo conozco un poco el paño, sé que no hay, en este momento en la Argentina no hay una manera de comercializar, es un formato que no tiene una forma ahora de ser comercializado. En realidad podría ser, pero hoy no existe. Yo no se lo puedo eso ir a vender a alguien porque no tiene esa, primero porque no está en el espíritu, porque la idea era otra. Y ponerlo en YouTube es una forma también de poner, darle visibilidad a una forma de hacer las cosas, a dar una esperanza, una posibilidad de hacer cine argentino, bueno, ficción, divertida, económica, que tiene ciertos condimentos y que si eso funciona bien, yo creo que yo tengo más cosas escritas, tengo otros materiales, entonces tal vez de esa forma encontremos un camino para que los productores y alguien se empiece a animar a que nos juntemos y hagamos más cosas. Yo puedo hacer esto una vez, no puedo sostenerlo una película. Yo podría subir contenido, videitos, pero yo no quiero eso, yo quiero que vuelva la ficción, entonces tengo que hacer determinado trabajo y tengo que convencer gente y empiezo por acá. ¿Dónde la encuentran? ¿Está en tu canal de...? En YouTube el canal se llama el canal del Ciudadano Modelo, búsquenla y si no me buscan a mí en Twitter, que soy Massa Mazzarello, que ahí está posteada, o en Instagram, en las redes, en todos lados está la información. Búsquenla, lo mejor que pueden hacer es simplemente darle like, suscribirse y hacer comentarios y decir qué buena que está. Bien. Es para Marcelo, eso. Gracias, muchísimas gracias por Gracias venir, a ustedes. Ahora les propongo que vayamos a un corte chiquitito y enseguida volvemos. En Moreno ocurrió un hecho violento, para variar, como estamos acostumbrados, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que terminó con un delincuente abatido. Mario, contame un poco cómo fueron las circunstancias de este hecho. Bueno, mira, esto ocurrió el día lunes, este día lunes por la mañana, ¿sí? La policía es alertada a través del 911 para que concurra a la calle 25 de Mayo y Perito Moreno, ¿sí? ¿A qué concurre la policía ahí? La policía concurre porque había una discusión vecinal, algo común, normal en la provincia de Buenos Aires, y se encuentra con un sujeto que se llama y responde al nombre de Julio Morales. Julio Morales había tenido una discusión vecinal, había sido herido en la cabeza, en el cuerpo, por producto de una pelea común y sencilla. Lo que después se encadenó fue algo bastante grave, porque automáticamente la policía lo que hace es asistirlo, llama a una ambulancia y lo hacen comparecer o para que concurra a un centro médico de la zona. ¿Sí? Hasta ahí la policía no sabía que este tal Julio era un peligroso delincuente. ¿Sí? Con lo cual, mediante el traslado de la ambulancia, Julio lo que hace es escaparse de la ambulancia. Se escapa, ataca al médico de la ambulancia y al personal policial que viajaba junto a él en compañía y se da la fuga. ¿Y ahí es donde le arrebata el arma? No, le arrebata el arma, ¿sabes cuándo? Cuando se bajan de la ambulancia. Y acá lo anecdótico, es una película esto, porque paralelamente estaba siendo asistido por dos cómplices, la hermana y su cuñado, que venían en otro vehículo, lo hacían de asistencia para la fuga. ¿Pero qué antecedentes de qué tenía este fulano? Esta persona tiene un antecedente muy grave desde el año 2023. Estaba siendo investigado por un delito de homicidio, ¿sí? Tranqui. Bastante tranqui, digamos, pero con pedido de captura. La situación es la siguiente. O sea, el problema es que se tenía que fugar porque donde lo identificaran, el tipo caía en cana y aparte no salía nunca más. Claro, totalmente. Imagínate un delito de homicidio donde aparentemente habría sido envuelto con un
narcomenudeo ahí en la zona de Moreno. Entonces, él lo que hace es se da la fuga. Cuando se da la fuga, se sube al vehículo de su hermana, que le hace de apoyo, y del cuñado, y la policía ante esto activa el operativo Cerrojo. Ajá. Lo encuentran un par de cuadras el vehículo, es un vehículo Chevrolet. Cuando el personal policial se baja a identificar a las personas que estaban dentro del vehículo, es ahí cuando la conductora del vehículo, la hermana de esta persona, Julio, el que falleció y es abatido, se abalanza contra el oficial, contra la policía, y esta persona, Julio, le arrebata, le saca el arma reglamentaria a la policía. ¿Sí? Y de ahí se da la fuga y empieza a disparar, a disparar, a disparar. Entre uno de esos disparos le pegan a dos personas, a un personal masculino de la policía de la provincia, por suerte le pegó en el chaleco antibala, y era otra persona que es de apellido Herrera, un oficial que está bastante grave e internada, ¿sí? ¿Y cómo termina todo esto? Continúa con su fuga hasta meterse en una propiedad de uno de sus familiares, donde ya la policía, rodeado con todos los vehículos de la bonaerense, lo dan por abatido porque este delincuente dispara contra el personal policial y el personal policial respondió. Y ahí se termina la historia. Hay que decir que hasta ese momento la policía no tenía detalle de quién se trataba. Claro, eso lo averiguaron después. Eso lo averiguaron después y se dieron cuenta que era un peligroso delincuente que tenía un pedido de captura, estaba siendo investigada por la Fiscalía número 3 de Moreno por un homicidio ocurrido el 31 de agosto del año 2023. Por eso era la insistencia y la característica de esta persona de darse a la fuga tanto en la ambulancia y después arrebatar el arma al oficial que le arrebató el arma reglamentaria. Claro, estaba jugado. Seguramente tenía pedido de captura. Tenía pedido de captura. Dos fiscalías. Primero por la Fiscalía número 3 de Moreno y de la que después intervino, que es la número 4. Y tenía otros antecedentes del pasado, del año 2008 también. Sí, también por portación de arma de fuego. ¿Pero tenía condena de ese o no? No tuvo condena. ¿Del 2008 no tenía condena? Andaba... Bueno, hay una cuestión procesal. A ver, estaba siendo investigado, pero todavía no tenía toda la prueba de la policía, la fiscalía de la zona, como para poder imputarlo. ¿Entendés? Entonces, mientras tanto, estaba en libertad. Bien. Bueno, está bien. Estaba jugado y... Estaba jugado y bueno, terminó en lo que tuvo que terminar, porque lamentablemente él se enfrentó ante las fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad respondieron y fue batido. Bien. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Ahora quiero que vean este informe justamente sobre lo que fue el discurso la cadena nacional de Milei del lunes. En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, con habernos convertido en el mayor defolteador serial del mundo y a tener la presión impositiva más alta del mundo. El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad de la Argentina. Haber logrado ese superávit en Argentina, que ha tenido déficit 113 de los últimos 123 años, habiendo recibido este gobierno un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto, entre déficit del Tesoro y déficit del Banco Central, y haber ajustado 13 puntos de ese 15 en tan solo 3 meses de gobierno, es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial. Desde que asumimos, nos enfocamos en dos cuestiones esenciales. En primer lugar, dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal, ya que producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos y agotando las fuentes de endeudamiento y la suba de impuestos, recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación. Tomamos el toro por las astas y anunciamos desde el primer día que con nosotros se acababa el déficit y en consecuencia se acababa la emisión monetaria y la inflación. Vamos a promover una dinámica de ahorro y reducción de impuestos hasta que la Argentina tenga un nivel de gasto público y presión impositiva acorde al de un país que necesita crecer. Porque la única manera de sacar al 60% de los argentinos de la pobreza es con crecimiento económico. No hay otra manera. Un proceso de crecimiento que está caracterizado hoy por 3 etapas.
Una primera que vendrá determinada por la combinación de sectores que se expanden por la corrección de precios relativos, como son la minería, el petróleo, el gas y el campo, junto a la recomposición de los salarios reales que hoy ha empezado a tomar lugar de la mano de una menor inflación. Por otra parte, la baja capitalización de la economía fruto de 20 años de un populismo empecinado en destruir al capital genera oportunidades de inversión de muy alto retorno. Finalmente, la retracción del fisco implica devolverle al sector privado 15 puntos del PBI en forma de ahorro, que permitirá financiar la inversión que generará crecimiento económico genuino, el cual se verá fuertemente multiplicado en la medida que el Congreso nos acompañe en el programa de reformas estructurales, como ser el caso de la Ley Bases. Me acompañan ahora Guillermo Castelo, él es diputado provincial de La Libertad Avanza por la sección 6, y Agustín De Marco, docente, sociólogo de la UBA y también dirigente radical. Contame un poquito, bueno, ¿qué te pareció el anuncio en cadena nacional de Milei? Me parece que está bien que, según nuestro sistema republicano, los gobernantes tienen que dar, digamos, explicitar sus actos de gobierno, publicidad de los actos de gobierno. Sí. Me parece que estamos en una época complicada, en un momento complicado, pese a que lleva 4 meses. La economía está en una recesión profunda, y le habló a los argentinos diciéndole qué es lo que hicimos hasta ahora, que se ha bajado la inflación, que se ha ganado, digamos, en reservas internacionales de dólares, que el riesgo país está bajando, y digamos, qué es lo que viene para el futuro. Me parece que eso es un poco la función de esta cadena nacional: incitar y explicar a la gente de dónde venimos, hacia dónde vamos, y que tengan que, dijo, falta la mitad del camino por cumplir. El camino es difícil, es complicado, pero lo que viene va a ser mejor que esto. Me parece que un poco a eso apuntó. Y lo último que dijo, que pusiste vos ahí, Juan Pablo, me parece importante también, la convocatoria al Congreso, porque el Congreso se están haciendo los pillos, se están mirando para otro lado, ya le bajaron la ley bases, el DNU en el Senado también. Me parece que esto requiere... El DNU todavía está vigente, sí, pero falta que lo trate diputados. Exacto, pero el Senado se lo bajó. Para un lado, para el otro, pero todavía no lo han tratado. Pero el Senado se lo bajó. Me parece que está haciendo una convocatoria a la clase política, sobre todo al Congreso, para que ayude en este momento que es difícil, ayude con los instrumentos que necesita cualquier gobierno, sobre todo un gobierno que empieza y que es un cambio de régimen. Yo esto lo quiero decir bien claro, no es un gobierno más dentro de un régimen, digamos, que continúa con lo anterior, como ha sido por ahí el radicalismo o ha sido el peronismo. Me parece que esto es un cambio de régimen, es algo completamente distinto, es un giro de 180 grados y requiere un gobierno de esta naturaleza con instrumentos jurídicos, digamos, que no están dados. El Congreso no está ayudando. Sí. Agustín, ¿vos creés que el Congreso tiene que acompañar? Yo creo que el Congreso está en este momento cumpliendo la función que debe cumplir, que es la función de Contraloría, ¿no? Digamos, se requiere de una serie de equilibrios institucionales, de frenos y contrapesos para que las instituciones funcionen. Y justamente, vos hablabas del régimen, yo hablaría más bien del tipo de gobierno. Es un tipo de gobierno democrático y que requiere de una división de poderes equilibrada, y que en este momento... Bueno, si en eso se basa la República, en el equilibrio justamente, y la división de poderes. Y vos fijate que hay toda una construcción discursiva alrededor de la importancia de las instituciones que tuvo bastante que ver con la llegada de Javier Milei a la presidencia. Explica eso. Claro, la construcción discursiva detrás del concepto de casta tiene que ver con aquellas personas que pertenecen a la clase política, que utilizan al Estado para obtener beneficios individuales y no colectivos. Y eso tiene que ver con el mal funcionamiento y la mala función de Contraloría que cumplen las instituciones. Entonces, si de alguna manera se construye un enemigo político que es propio de la discursividad política, a partir del concepto de casta, atacando la forma en la cual funcionan las instituciones, la mala forma en la cual funcionan, no se puede esperar que las instituciones funcionen mal para obtener justamente su ley, ¿no? Que entiendo que es un instrumento necesario, que es requerido, que el resto de los oficialismos lo han tenido, pero los acuerdos que se tienen que generar en base a ello, vos hablabas recién, decías, le bajaron la ley. Creo que es una lectura errada, creo que hubo Contraloría, creo que
mayorías circunstanciales del Congreso se impusieron frente a una negociación que no estaba respetando las bases institucionales de parte de un gobierno que ni siquiera es minoritario, es hiperminoritario. Digamos, la cantidad de diputados a nivel nacional que tiene, y de senadores, y la ausencia de una coalición formal con el PRO, por ejemplo, que sería la coalición, el movimiento natural que uno podría esperar, no deja entender que se pueda llevar una negociación sin ceder ante, Pichetto mismo lo dijo, ¿no? Tratemos de que las pelotas que van afuera no sean goles en contra, le dijo en su momento a la oposición, como diciéndoles, bueno, recepten algo de lo que les da la oposición. En ese debate tiró varias frases que creo que quedaron ahí para el recuerdo, cuando le decía también ganen, no hay que perder. Ganen, no hay que perder, por ganar. Supuesto, exactamente. No, yo digo, Juan Pablo, es que todos los gobiernos que empezaron desde el 83 hasta ahora tuvieron por lo menos la ley básica para funcionamiento, ¿no? Digamos, por lo menos alguna emergencia, sobre todo estando en la situación en que el masismo o el kirchnerismo o el peronismo dejó el país, ¿no? Con un 50% de pobreza, 11% de indigencia, los chicos menores de 14 años hay una pobreza del 60%. Digamos, ha dejado una catástrofe, una inflación acumulada de 1000 y pico %. Me parece que ante ese panorama que todo el mundo reconoce que es trágico en todo sentido, cultural, política, económicamente, socialmente, no darle ciertos instrumentos. E incluso hay que decir algo también, la ley base saltó por el aire cuando se estaba votando, que se había aprobado en general, saltó por el aire cuando se empezaron a tocar ciertos recursos, ciertas cajas, ¿no? Que por ahí, si uno empezara a ver qué hay detrás de esas cajas, vería por ahí muchos intereses políticos, ¿no? Eso saltó por el aire en un momento donde se requiere mucha austeridad, y ahí podemos hablar también de lo que pasó ayer, digamos, todos estamos haciendo un esfuerzo, pero no solamente los más pobres, los más ricos, todo el pueblo argentino está haciendo un esfuerzo, está ajustando en todos lados. Y me parece que la universidad no quiere dar ese debate. La universidad dice, lo mío no me lo toquen, ¿no? Y si cada sector político, social, dice lo mismo, va a ser muy difícil ajustar y llegar justamente a la meta que ha propuesto Milei en campaña y que está tratando de cumplir, que es el déficit cero. Es decir, no imprimir más dinero espurio, porque eso genera inflación, ¿no? Bien, antes de que sigamos con el debate sobre la universidad, vean este informe. Permanentemente estamos siendo auditados nosotros, no solo en las cuestiones contables, sino también en nuestra calidad académica. Les recuerdo que acabamos de salir de una evaluación institucional, que cada una de nuestras carreras está acreditada. Habría que ver qué propone el gobierno y si logra aceitar y facilitar los procesos de auditoría, está bien. Tuiteó y puso en Instagram esta imagen del león, obviamente que él se cree un león, tomando una taza que dice lágrimas de zurdos. Pero lo importante es también... Sigan provocando, ¿eh? Sí. Siga provocando, presidente. Asómese al balcón para ver la multitud en la Argentina. Siga provocando. Bueno, lo que dice también acá, que también lo usó cuando fracasó la ley ómnibus, dice, día glorioso para el principio de revelación. Guillermo, ahora sí, No, ¿qué lectura haces vos de la marcha de ayer? No, mirá, lo que decía acá la profesora, seguramente docente, la que hablaba recién, auditoría no hay. Hace 8 años que fue la última, la Facultad de Psicología de la UBA, 8 años, pero es que las universidades, digamos, como un tótum, no se auditan hace muchísimo tiempo. Y ahí todo el mundo sabe, yo soy docente universitario hace 20 y pico de años, y ahí todo el mundo sabe que hay cajas políticas, hay un montón de contratos turbios. Se dice, y lo dicen los periodistas que han investigado, que la UBA ha financiado a través del vicerrector la campaña de Lustó. Digamos, esas cosas las sabe cualquier persona que está dentro de la universidad, ¿no? Digamos,
todo el mundo, como decía hace un rato el actor, ¿no? Todo el mundo está auditado en lo que hace, lo que gasta, cómo lo gasta, digamos, cuánto dinero ingresa. Me parece que la universidad no puede estar ajena a eso, sobre todo en un momento, vuelvo a repetir, lo que es difícil para el país, donde todo el mundo se está ajustando, donde la plata, donde falta la plata, donde no hay plata, como dice Milei. Me parece que utilizar la bandera, que es una bandera que todos creemos, yo, digamos, estudié en la universidad pública, doy clases en la universidad pública, pero utilizar una bandera blanca como esa, que es la defensa de la universidad pública, para intentar no hacer, digamos, el control que requieren los fondos públicos, me parece que está muy mal. Y lo que vimos por último ayer es un montón de impresentables, un tren fantasma acompañando, digamos, cuestiones que son, vuelvo a repetir, cuestiones que son caras a la ciudadanía argentina, como el financiamiento público de la universidad, pero ahí está mezclados un montón de gente que tiene intereses sectoriales propios, ¿no? Y que la universidad no la protegió, como Massa, por ejemplo, que estuvo ahí, y Massa hizo un recorte de 60.000 millones de pesos en el último año en la universidad pública. Así que me parece que hay mucho de farsante ahí en la marcha de ayer, ¿no? Junto, vuelvo a repetir, con un pedido, digamos, que hay que atenderlo, ¿no? Bien. Sí, yo... Dale. No, si pudiera participar de Instagram, me parece lo más rico. Creo que son tres discusiones completamente diferentes. Hablar de auditoría, es decir, el requerimiento que tiene la revisión de las cuentas públicas. Luego, hablar del desfinanciamiento que han padecido y que padecen las universidades nacionales. Y por otro lado, el uso político que pudo haber sido realizado de parte de ciertas personalidades de la política de cara a un movimiento que es una clara muestra de acción colectiva. Son tres debates completamente diferentes que requieren argumentaciones diferentes y racionalidades diferentes para llegar a una conclusión. La cuestión de cuánto, cómo y por qué se audita o no a la UBA tiene que ver, como lo dijo el titular de la AGN, con el tamaño de la UBA, aparte del hecho de que no es competencia del Poder Ejecutivo Nacional ni solicitarla, ni mucho menos llevarla a cabo, como sí lo es de parte del Congreso, a partir de una comisión mixta compuesta tanto por diputados como por senadores. Eso por un lado. De manera que, en caso de que la comisión mixta se ponga de acuerdo, la auditoría se puede llevar adelante tranquilamente. No hay un impedimento ni una intencionalidad manifiesta. ¿La UBA no tiene ninguna auditoría interna, algo? Tiene instrumentos de auditoría interna. Pero lo que se está reclamando acá es que sea un órgano revisor externo, porque claramente la Universidad de Buenos Aires es cogobernada, tiene instrumentos que sirven para hacer un seguimiento continuo de las cuentas, pero es a nivel interno y los actores involucrados a formar parte de la institución no estarían, ese tipo de auditoría no estaría siendo tenida en cuenta como si lo están siendo otras auditorías que sí han devenido parte de la AGN, pero claro, estamos hablando de universidades que tienen una cantidad de alumnos mucho menor. Tengamos en cuenta que hoy en día la Universidad de Buenos Aires, de aproximadamente 2 millones de estudiantes en el sector público estatal universitario, concentra 400.000 aproximadamente. Entonces, el tamaño de las unidades académicas y la cantidad de estudiantes requiere de un trabajo mucho más complejo que requeriría mucho más tiempo. Pero digo, esa es una discusión. La cuestión de la auditoría es una. Querer unificar discursivamente, no quieren ser auditados y de esa manera justificar, no directamente, sino indirectamente, el desfinanciamiento, me parece que es un error lógico para empezar y de discurso que en todo caso lo que está haciendo es poner en relevancia dos modelos de país completamente diferentes, que eso sí se puede discutir, pero requeriría de una discusión mucho más profunda y en detalle. Y por último, el hecho de negar o renegar del carácter masivo que tuvo la manifestación, transversal por otro lado, y no verlo como un golpe de cara al oficialismo y que el oficialismo no tome nota de esto, me parece una provocación que de hecho tiene que ver con un tren discursivo de parte del oficialismo, que es la provocación por la provocación misma. Hace poco leí un artículo que hablaba sobre la capacidad que tiene que desarrollar el oficialismo para solucionar los problemas, producto de su propia sobreactuación. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Digo, nadie que formara parte de la sociedad civil políticamente activa estaba reclamando desfinanciar universidades nacionales. La auditoría es otra discusión y se puede dar y se tiene que dar. Bien. Pero haber llegado a ese punto me parece que es particularmente conflictivo y que generó un error no forzado de parte del oficialismo. Bueno. Guillermo, antes de cerrar, hay algo que quiero preguntarte. Vos tenés un proyecto sobre, digamos, el desarrollo de cárceles privadas, que es una de las cuestiones que viene introduciendo el nuevo gobierno.
Explícame un poco cómo sería eso, porque de qué manera un privado o capitales privados estarían interesados en desarrollar, en construir una cárcel, porque el privado de alguna manera va a querer tener una rentabilidad. Bueno, ¿cómo se daría eso? Bueno, mira, el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires tiene 50 y pico de unidades y está colapsado. Tiene el doble, digamos, de la capacidad, está cubriendo el doble de la capacidad que tiene. Y eso lo vemos porque hay gente que se escapa, digamos, reclusos que se escapan, que están en alcaldías y no en las cárceles. Sí. O sea, el sistema hay que remediarlo. En el conurbano, sobre todo, donde están las grandes cárceles, ahí hay un problema de 100 y pico % de sobrepoblación. Sí. El Estado provincial está quebrado hace muchísimo tiempo, no tiene plata para nada, ahora va a tener menos todavía. Claro. Eso está claro. Lo que hay que hacer, como el Estado no puede hacer cárceles, lo que digo yo, que presento un proyecto en diciembre del año pasado, es para la construcción y gestión de cárceles privadas. Un privado o un grupo de privados, como pasa en Chile, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Uruguay, en Francia y un montón de países, pone la plata, hace una unidad penitenciaria y después lo empieza a gestionar. Sí. Y en la gestión cobra por preso. El Estado le paga por preso. Okay. Lo que está demostrado por, digamos, en otros países del mundo es que el preso termina saliendo más barato generalmente cuando es gestionado por el privado que por el Estado. Hay muchas fugas en el sistema público. Por eso nosotros planteamos la construcción y la gestión por parte del privado. Bueno. Te agradezco muchísimo, Juan Pablo. Gracias por la Guillermo, invitación. Agustín, gracias por venir. Nos tenemos que ir. Nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.